Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Perú 21 TV. Mi nombre es Mayra Calderón y vamos a analizar el siguiente resultado de Argentina, que ya tiene presidente nuevo. Javier Milei ganó y lo que hemos visto el día de ayer, además de la declaración de esta aceptación de la derrota de Massa, es a un Milei que pretende hacer las cosas bien aparentemente en estos momentos, pero vamos a ver cuál es la sensación que se deja, porque ha habido una diferencia casi de 10 puntos para la victoria de Javier Milei. Y para eso ya estamos conectados con Aníbal Cantarian, el expresidente ejecutivo de Ipsos en Argentina, y le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Hola, buenos días, ¿cómo estás, Mayra? Bien, bien, bien. Bueno, esto ya lo habíamos conversado. La última semana se iba a perfilar cómo iban las tendencias para ambos candidatos y Javier Milei ganó. Pero él, en su discurso, que además fue muy emotivo para sus seguidores, no ha dicho todavía cuáles son sus primeros pasos. Imaginamos que esto será una transición, pero ya se habla, por ejemplo, de su idea de privatizar los medios públicos, ¿no? Y también la petrolera de mayoría estatal. Por ejemplo, ¿cuál es la Por opinión que ejemplo, usted tiene de esto? a ver, todavía no hay medidas concretas. Hoy él dijo que iba a privatizar la petrolera y las acciones hoy es feriado en Argentina, pero las acciones de la petrolera en Nueva York subieron 40% y tuvieron 10 veces más que el volumen promedio. Entonces, y todas las acciones de las compañías argentinas en Nueva York han subido entre el 20 y el 40% en un día, ¿sí? Yo creo que eso es un poco el resultado de volver a poder hacer negocios o de la idea de poder volver a hacer negocios normales en la Argentina. Argentina era un país con mucha intervención, con mucha dificultad para la práctica de negocios. Si se cumple lo que mi ley promete y propone, que es la de simplificar el Estado, achicarlo a la mínima expresión posible y dejar el libre comercio, pareciera que los actores están viendo que eso sería una oportunidad también para la Argentina. Entonces sería bien visto en Argentina que eso suceda. Depende quiénes. De nuevo, yo creo que el problema de la Argentina no pasa por privatizar o no una empresa. Bien, primero los medios públicos y demás es muy chico el impacto, digamos, es más en lo cualitativo que lo cuantitativo, ¿no? O sea, si va a sostener, creo que el mensaje de mi ley ahí es, no voy a permitir que el Estado se siga usando como un refugio y como una cueva para que los políticos ganen dinero. Y ahí todo lo que sea quitarle al Estado atribuciones y funciones para los que están en contra de un Estado intervencionista es positivo. Obviamente tenemos, por lo visto, un 40% de gente que todavía apoya lo que planteaba Massa y el kirchnerismo, digamos, desde la elección es un 60-40, no es... si uno piensa racionalmente, esta elección debió haber, con el resultado nefasto que tuvo Argentina estos 4 años. Piensen que Argentina fue uno de los países que peor manejo de la pandemia tuvo, que tuvo el aislamiento más largo en el mundo, la mayor cantidad, una de las mayores cantidades de muertes per cápita, una inflación creciendo al 160% anual, devaluación del 200% de la moneda en un año, y así todo el partido oficial sacó un 40%. Es rarísimo. O sea, todo diría que tendría que haber sacado un 90 o no haber participado el oficialismo, y así todo en ese desastre de gestión sacan un 40% de votos. Quiere decir que la opinión pública argentina está muy abierta y evalúa diferentes situaciones más o menos que son más o menos impactantes en la gestión. No es solo económico. Y para usted, ¿cuál es la razón principal por la que las empresas argentinas se hayan disparado? El resultado electoral sin duda influye mucho, pero ¿cuál es la expectativa en la bolsa de Eh, lo que valores? decía, lo que decía al principio, pareciera como que estaban reflejando el valor de ser empresas argentinas con la dificultad de ser empresas de gestionar en la Argentina, ¿sí? Si esto se ordena,
y si esto se simplifica, digamos, y si vuelve a caminos normales, porque Argentina estaba caminando por un camino no ortodoxo, no normal. Si vuelve a caminos normales, Argentina es un país con muchísima riqueza y con muchísima potencialidad. No debería estar en la situación que está hoy. Entonces creo que eso es a lo que, a ver, es una primera reacción de un primer día, ¿no? Hay que dejar esto de cantar. Además, en un primer día donde en la Argentina no hubo mercados, entonces hay que esperar a ver que decante y que es real de todo esto, ¿no? O que queda. Lo Bueno, que parece es que fue bien recibido y que se le ve una oportunidad de mejora a la Argentina. muy bien. Señor Cantarián, ahora en el ámbito político, Javier Milei no tiene Congreso propio. Él va a tener que negociar con aliados y opositores para hacer reformas trascendentales como las que quiere o las que planteó en su campaña. ¿Cómo ve usted esta situación? Le va a exigir una gimnasia que no creo que Milei tenga el día de hoy. Eh, Hay que ver cuáles de las medidas que él quiere llevar tienen que pasar por el Congreso, ¿no? Por ejemplo, reducir los ministerios de 21 a 8, no soy un experto, pero creo que no requiere, es una decisión del Poder Ejecutivo, no requiere un paso por el Congreso. Y eso sería una señal muy fuerte a lo que él viene diciendo, que el problema de la Argentina es la casta política y que se han creado ministerios para eh, para hacer antros de negocio para algunas personas y no para el bien de la población. Entonces, él dice que achicando todo eso se va a achicar también la posibilidad de intervencionismo del Estado y de corrupción dentro del Estado. Esas medidas creo que no requieren paso por el Congreso. Sí, fundamentalmente él plantea dos cosas. Una es el cambio impositivo, reducción de impuestos, y la otra es la dolarización de la economía, que de nuevo creo que requieren, esas sí van a requerir paso por el Congreso, y tendrá que manejar ahí, obviamente llega más fortalecido que antes, porque llega con el apoyo del partido de Macri o de lo que queda del partido de Macri, de la división de Juntos por el Cambio, sobre todo del PRO, que le da una cantidad de escaños un poco más importante, no le alcanzan para hacer estas medidas y tendrá que negociar y conseguir los votos de aprobación. Creo que ahí es clave los primeros 100 días donde va a tener apoyo, porque también va a ser difícil políticamente oponerse a sus medidas, ¿no? O sea, hay que darle una cuota de confianza al nuevo gobierno que viene con el 60% de los votos. ¿Y quiénes podrían ser, digamos, sus aliados para meter o tener esa muñeca y llegar a un punto medio, ¿no? Para sus medidas, por ejemplo, como la dolarización o el cierre del Banco Central, que también lo he mencionado? A ver, son medidas extremas, ¿no? Entonces hay que ver ahí, sobre todo en el Senado creo que tienen más problemas, donde el partido, el oficialismo actual, yo no sé llamarlo peronismo, el kirchnerismo, tiene todavía una mayoría que le impediría moverse, por más que junte a todos los otros pequeños partidos. Yo creo que ahí es una negociación con cada provincia, porque el Senado responde a las provincias, con cada gobernador, y entender que lo que esté postulando Milei, sea mejor para cada provincia y que a partir de eso consiga el apoyo de los gobernadores y a través de los gobernadores de los senadores. Y la Es un doble... proceso no, de negociación, y no se lo ve a Milei con un perfil muy negociador, ¿sí? O sea, se lo ve con un perfil muy de ir para el frente, de avasallador más que negociador. Cuando uno necesita skills que no tiene, los tiene que salir a buscar por algún lado, ¿no? Y, por ejemplo, en la medida del cierre del Banco Central de Reserva, eh, ¿cómo toman los argentinos esta medida por Milei? Los argentinos no la entendemos, ¿sí? Sí, lo que dice Milei, que el Banco Central lo que hace es emitir, y la emisión trae, digamos, el Banco Central es una herramienta del Poder Ejecutivo para financiar cualquier desastre que quiera hacer, porque cualquier cosa que hace pone la máquina de hacer billetes e imprime billetes, ¿sí? Contra eso creo que la mayoría entendemos que está bueno que no suceda, ¿sí? Que el gobierno se administre con lo que recauda,
digamos, yendo a un nivel de equilibrio, de superávit fiscal. Eh, Creo que son medidas que no se terminan de entender. Después, sí, en la práctica, en la Argentina, muchas de las cosas hoy están dolarizadas. Hoy los alquileres de propiedades se están transando en dólares. Ya no hay precio. Si bien la ley lo prohíbe, si vos querés alquilar un departamento hoy en Argentina, tenés que acordar un precio en dólares. Ya no existe un precio en pesos ajustable, porque no tenemos pauta de cuál es una cláusula de ajuste razonable. Y así pasa con muchas cosas. Yo siempre cuento, la semana pasada tuve que llevar mi auto al mecánico y el presupuesto del mecánico fue en dólares. Bueno, Entonces eso ya sería una dolarización de hecho. ¿Sí? Ahora, ¿qué implica la dolarización? Que no circulen más pesos en la economía, que solo circulen dólares y demás. Creo que nos excede a todos y a todos, digo, al grueso de la población y no tenemos una opinión. Sí, es una opinión más de futbolera, ¿no? Nos gusta o no nos gusta, apoyamos o no apoyamos, pero no terminamos de entender qué significa. ya para finalizar, señor Cantarín, yo que quería preguntar, ¿Bullrich no sería un aliado o los que salgan en la opinión pública no serían un aliado para quizás ser el mediador con las autoridades dentro del Senado, dentro del Congreso? Sí, Bullrich o el partido, digamos, el Juntos por el Cambio, lo que queda, porque ya está desmembrado, los radicales ya se han separado y demás, tiene una cantidad de votos. Milei forma parte también de eso. O sea, yo creo que no se necesita un intermediario, lo que se necesita es capacidad de negociación. ¿Sí? Y ahí lo que tiene que hacer Milei es encontrar aliados o seducir aliados como para que apoyen sus planes. Creo que tiene una gran oportunidad que es una creencia generalizada de que la Argentina necesita un cambio y que los cambios hay que impulsarlos. El, yo creo que el Senado y tanto diputados como senadores van a ser un obstáculo difícil porque ese cambio que él propone es quitarle privilegios a lo que él llama la casta política que está representada ahí. Entonces nada, es ir a decirle al que se está beneficiando de la situación que apoye el cambio. Le va a costar mucho, ojalá lo logre porque realmente se necesita. Yo creo que ahí el diagnóstico es correcto de Milei, de que uno de los problemas que tiene Argentina son los políticos y la forma de hacer política. Él dijo, creo que en un momento plantea que se termina una forma de hacer política, ¿sí? Y se termina la forma estoy buscando acá entre mis notas, este modelo de la casta que los políticos usan al Estado como un botín, ¿sí? Que el objetivo es hacerse de ese botín y no de beneficiar al Estado. Eso es una sensación muy generalizada y esperemos de nuevo que pueda impulsar esas medidas sabiendo que tiene un enemigo muy poderoso que es todo ese establishment político. Uh-huh. Y además cuando hablamos de capacidad de negociación es yo quiero esto, necesito que me ayudes en esto, pero transamos, ¿no? Habrá que ver también qué es lo que le dice la otra parte o qué es lo que busca la otra parte, si es que le van a quitar, digamos, los beneficios. Sí, transamos, pero también transamos desde posiciones de poder. Entonces, hoy el poder, sobre todo el primer trimestre, el poder lo va a tener Milei. Y creo que ahí es muy importante que sepa negociar también desde una posición de poder. No es una negociación de pares, de iguales. Cada uno tiene sus intereses y Milei tiene un poder importante en este momento que lo tiene que usar y que se va a erosionar rápidamente, seguramente en el tiempo, si es que no logra hacer esos cambios. Entonces, nada, es muy importante la gimnasia que tenga que... ¿Cómo logra negociar Milei? Yo creo que la negociación no es una negociación romántica, ¿sí? Es una negociación de un juego de mucho poder de las dos partes, o de todas las partes. Muy bien, vamos a ver, parece un juego de ajedrez, pero Es vamos a un ver juego de cómo... ajedrez y está el problema que tiene Argentina, que no es solo una cosa la que hay que solucionar. Son varios Todo problemas. lo que hay en la Argentina está patas para arriba. Este gobierno y muchos años de kirchnerismo dieron vuelta a la lógica. O sea, lo que para cualquier persona es un entendimiento lógico,
el camino lógico para este gobierno actual, para el kirchnerismo, es lo contrario. Entonces, uno parece ridículo, pero hacer las cosas bien en la Argentina es mucho más difícil que hacerlas mal. Bueno, hay que cambiar eso. Bueno, entonces vamos a estar conversando seguramente una vez que Milei cumpla los 100 primeros días de gobierno para ver la radiografía de cómo él ha ido tomando las riendas los primeros días. Muchísimas gracias, señor Cantarián. Un gusto, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bien, era entonces Aníbal Cantarián, presidente ejecutivo de Ipsos en Argentina, que nos estaba hablando sobre los retos, desafíos que va a tener Milei con un Congreso en el que no tiene él aliados, no tiene representación, no tiene mayoría y va a tener sobre todo que transar en el Senado. Esa será la prueba de fuego. Nosotros vamos a regresar más adelante con más información.